¿Tú has tenido que defenderte mucho a lo largo de tu carrera, María Elena? Me he tenido que defender no nada más de diferentes situaciones, sino de mí misma. Eso. Una vez me entrevistaron sobre esto y me acuerdo que dije, yo no me fui porque tenía porque era muy vieja para seguir trabajando en la tele, sino porque era suficientemente joven como para poder reinventarme y hacer algo nuevo y diferente. Buenísimo eso. Sí. Si tengo que trabajar por trabajar, prefiero no trabajar. Sí. Así es que siempre va a haber algún tipo de proyecto que yo pueda hacer, donde sienta que estoy haciendo una diferencia. Si no, ¿para qué? Claro, claro. Bienvenidos a En Defensa Propia. Mi nombre es Erika de la Vega y hoy les traigo una excelente historia de reinvención, ya que mi invitada de hoy tiene una larga y exitosa carrera como periodista. Lleva 4 décadas trabajando en los Estados Unidos y en diferentes países de América Latina. Ha entrevistado a presidentes latinoamericanos, a líderes rebeldes, a dictadores y a todos los presidentes de los Estados Unidos desde Jimmy Carter. Y de todos estos años que tiene como periodista, 30 de ellos estuvo frente al noticiero Univisión, aquí en los Estados Unidos. Se trata de María Elena Salinas, periodista americana-mexicana o mexicana-americana, y la verdad no importa el orden porque ella siente que pertenece a las dos nacionalidades por igual. María Elena es una mujer que ha acompañado a la comunidad hispana durante mucho tiempo a formarse, a unirse, a organizarse y sobre todo a informarse. Y su trabajo en televisión siempre tuvo una misión clara, que era la de empoderar a los hispanos. A María Elena pues le tocó reinventarse después de 30 años trabajando en una misma empresa, aunque en un principio nunca pensó que iba a estar frente a las cámaras. En este episodio hablamos de lo importante que es saber irse a tiempo para poder cumplir otros sueños, y habla con tanta ilusión de ellos que es inevitable no sentir un shot de energía en esta conversación. Hablamos también de lo incómodo que se siente estar en la cima, porque es que cuesta mucho mantenerse allí. Hablamos también de esa presión de tener que mantenerse relevante y que ya con los años eso ya pierde sentido. Ella ya no quiere estar en la categoría de mejor periodista, sino ganarse el título de mejor mamá. Ustedes no tienen idea de lo que me disfrutó esta conversación. María Elena es una mujer increíble con un conocimiento y una experiencia que podría estar horas hablando con ella. Pero como no se puede, primero los quiero invitar a que se unan a la comunidad de En Defensa Propia. Lo puedes hacer en el botón de comunidad en la página web endefensapropia.com para que participes con nosotros en actividades y en encuentros online, para que tengas acceso a videos exclusivos y tengas el acompañamiento de la comunidad, donde todos estamos en un continuo proceso de transformación. Y recuerda que si te haces miembro estás apoyando la producción de este podcast para que podamos seguir trayéndote estas conversaciones en defensa propia, en defensa tuya, en defensa de la otra, en defensa de todas. Bueno, ahora sí los dejo con María Elena Salinas, que nos ayuda a ver la reinvención de otra manera, porque no es que te vas de un sitio porque eres demasiado vieja, sino lo suficientemente joven para emprender una nueva reinvención. Y si te bajas de un tren con la amenaza de no poder subirte de nuevo, pues entonces agarras un avión, o te montas en un carro, o te subes a una lancha. En Defensa Propia. En Defensa Propia es presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. Bienvenida María Elena Salinas a En Defensa Propia. En Defensa Propia. Qué bonito nombre, la verdad. ¿Te parece? Yo sí, es que yo creo que hay muchas de las cosas que nosotros hacemos que la única razón de por qué lo hacemos es en defensa propia. Es cierto. Y a veces no pensamos en nosotras mismas, ¿eh? Sí. Que debemos de defendernos. Y hay tantas formas de defendernos. Y tenemos que darnos cuenta de que de repente hay motivos para defendernos, ¿no? Exactamente, levantar la voz y ponerse... Yo no sé, ¿tú has tenido que defenderte mucho a lo largo de tu carrera, María Elena? Me he tenido que defender no nada más de diferentes situaciones, sino de mí misma. Eso. Eso yo creo que nos pasa mucho porque tenemos dudas, tenemos inseguridades, dudamos sobre nuestras decisiones y bueno, o vas con un psiquiatra, psicólogo, sí, lo cual yo estoy muy de acuerdo con la terapia, o te sientas a pensar y a tratar de razonar por qué estás reaccionando a esta situación. Así es que sí, me he tenido que defender de mí misma. Y en algunas situaciones también me he tenido que defender del trabajo y ese tipo de cosas. Pero entonces ha habido un trabajo interno, con lo que estás hablando, con lo que estoy escuchando, ha habido un trabajo interno tuyo, de ir a terapia, de escucharte, de verte, revisarte, no de tanto contemplar tu vida, sino de tomar acción, ¿no? Sí, yo creo que a lo largo de mi vida he ido varias veces, pero nunca he sido consistente. O sea, no es que yo me voy por años, todas las semanas, en psicoanálisis, ¿no? Sí, sino cierta situación de que digo, sí, debería de ir. La primera vez yo creo que fue hace más de 30 años, porque todavía estaba en California. Y si sentí, alguien me lo recomendó, dije, bueno, lo voy a hacer. Y fui creo que 3, 4, 5 veces nada más. Y aquí en Estados Unidos, en Miami también ha habido un par de veces, un par de situaciones donde yo he sentido que me ayudaría, y sí me ayudó.
Y después con mis hijas, cuando me divorcié, ya estoy hablando demasiado, cuando me divorcié yo quise llevar a mis hijas a terapia. Y la más chiquita lo rechazó. No. ¿Cuántos años tendría en ese entonces? Creo que tendría como 12 años. Yo hice lo mismo también. Yo no quería. Y bueno, fui con 3 diferentes terapistas y la última renunció. Y me dijo, buena suerte con tu niña, porque esta es muy dura, muy fuerte. Muy rebelde y muy independiente, muy dura. Esta hija, hoy en día, lleva varios años yendo todas las semanas con su terapia. Y si no está en casa, lo hace por teléfono. Increíble, o lo hace por Zoom. Y cree 100%, pero ella la eligió. ¿No? Me reflejo muchísimo en ella porque igual mi mamá cuando se divorció de mi papá me quiso llevar a terapia y yo no hablaba, igual de rebelde y me quejaba. Yo decía, pero mira, el psicólogo se queda dormido porque él cerraba los ojos al que nos llevaba, cerraba los ojos mientras nos escuchaba hablar. Yo, se queda dormido, no les importa lo que estamos diciendo. Y ya después que crecí, sí, igual que tu hija, lo hago constantemente, consciente de que si no tengo mi sesión, como que hay una parte que no termino de desmenuzar lo que pasó las últimas 2 semanas, lo que pasó la última semana, y sacarle el brillo y hacerle reflexión. Claro. Y también hay un estigma, bueno, no me quiero salir mucho de tema. No, pero sí, este es el tema. ¿Cuál es el tema? Hay mucho estigma entre la comunidad latina, especialmente entre los hombres, ¿no? Dicen, no, quiero ir con un psicólogo, si no estoy loco. Piensan que es para gente que está loca. Y no, uno se da cuenta de lo mucho que puede llegar a ayudar. Justo este último año he estado trabajando mucho con la cadena ABC, las historias sobre Uvalde, que es el sitio donde hubo ese tiroteo en el que murieron 21 personas, 19 niños, 2 maestros. Y una de las cosas que hablábamos es que muchos no han querido ir a terapia. ¿Qué tal? Por ese estigma que existe de que no, yo no necesito eso, ¿no? Yo no lo necesito, ¿no? El machismo de los hombres y en la comunidad hispana en general, ¿no? El sentir y pensar de que yo puedo resolverlo todo y que simplemente tengo que ser fuerte. A veces ni siquiera aceptan el apoyo de la familia porque estamos acostumbrados a ser fuertes, independientes, echados para adelante, sintiendo que podemos resolverlo todo, ¿no? ¿Y cómo podemos convencerlo? Y nos quedamos con eso por dentro, nos quedamos con todo ese... Nos endurecemos, nos secamos. Todo ese dolor, no sabemos cómo desahogarnos, no sabemos cómo entender lo que estamos sintiendo y por lo que estamos pasando. Sí, es tan importante. Qué bueno que empezamos hablando de ese tema porque es casi que hacerlo como una campaña. O sea, quitarle el estigma y vamos, o sea, hay que hablar, hay que revisar la vida, pero no revisarla de aquí a 10 años, de aquí a 20 años, cuando ya todo pasó y no se pudo hacer nada, sino esa revisión constante, ¿no? Y perderle el miedo. Qué difícil, es difícil porque hasta uno mismo tuvimos ese tipo de creencias. Y después nos convencimos que auxilio, necesitamos ayuda. Claro. Tú sabes que hace poco nos vimos en México en este summit de decididas, mujeres que necesitamos ser decididas y ayudarnos entre todas, ¿no? Y recuerdo que nos vimos en el ascensor y tú me dijiste, oye, qué interesante, a mí me tocó dar una charla, tú entrevistaste al embajador de Estados Unidos en México, un tipazo, qué buena entrevista. Y me dijiste, qué buen tema la reinvención. Y yo, bueno, sí, María Elena. Bueno, ¿cómo me tocó hacer a mí? A mí también me tocó reinventarme. ¿Cómo tocó? Háblanos de esa reinvención, o si fueron varias, Mari. ¿Cómo comenzó? ¿Cómo te llevas tú con la reinvención? Me he reinventado varias veces. Quizás la más notoria y la más drástica fue cuando hice un cambio profesional. Después de 37 años de estar trabajando en una empresa, decidí dejarla, ¿no? Y para eso sí requería una reinvención. Aunque, como te digo, me he reinventado. El simple hecho de haber entrado a trabajar en televisión era una reinvención para mí, porque esa nunca fue mi meta. ¿En serio? Yo era súper tímida, yo tenía el fabuloso pelo para radio, ¿sabes? Qué bueno. Pero frente a la televisión, no, era horrible. Entonces esa fue la primera reinvención. Tenía que reinventarme así, ¿no? Practicaste y se hizo un músculo y... Bueno, sí, en ese entonces yo había estudiado mercadotecnia y yo trabajaba en radio precisamente. Ajá. Y cuando me ofrecieron el trabajo en televisión,
lo primero que me vino a la mente es, bueno, voy a seguir trabajando en radio y luego ya que entra el canal voy a poder entrar en el departamento de ventas y trabajar en lo que es publicidad, que es lo que a mí me llamaba mucho la atención, porque a principios de los 80s aquí en Estados Unidos estaba comenzando a crecer la comunidad hispana y estaba comenzando a darse cuenta los publicistas, las empresas que tenían que hacer publicidad con la comunidad hispana. Entonces las agencias estaban comenzando a abrir. Había algunas agencias más grandes de publicidad que estaban pues abriendo su división para la comunidad hispana y para los medios hispanos. Y eso a mí me llamaba mucho la atención. Pero no, me contrataron para estar en la televisión y hacer noticias. Y dije, ay, Dios mío, ¿qué es esto? Yo nunca he hecho noticias, no sé nada de periodismo. Sabía cómo usar un micrófono, trabajaba en radio sí. y desde mi juventud yo siempre participaba mucho con organizaciones no lucrativas y organizaciones de mexicanos en California y era maestra de ceremonias y presentaba y ese tipo de cosas, pero no es lo mismo que trabajar en televisión. Entonces, pues empecé, fue muy complicado, en las primeras semanas se me fue la voz, me dio laringitis, que es el término médico para... me moría del miedo. Exacto. Y eventualmente, bueno, entré poco a poquito. Tuve que regresar inmediatamente a UCLA a tomar cursos de periodismo, pero también iba aprendiendo claro, a la marcha. Claro, no hay de otra. Y así es como aprendí. Digo, después de un tiempo me enamoré de lo que estaba haciendo, porque en esa época, en 1981-82 en Los Ángeles, la comunidad latina era muy distinta a lo que es hoy en día. Imagínate, a nivel nacional éramos 14 millones de hispanos. Ahora somos más de 60 millones de hispanos. ¡Qué barbaridad! Entonces había una necesidad de la información que les estábamos dando. Y yo hacía noticias y también hacía un programa que se llamaba Los Ángeles Ahora. Los Ángeles Ahora era un programa comunitario que era en vivo todos los días, que era un requisito de la FCC para los canales locales, donde dábamos información a la comunidad de lo que estaba pasando, ¿no? Ya. Y me acuerdo que la gente venía y me decía, ay, fíjese que yo gracias a su programa, yo llevé a mi esposo y le detectaron glaucoma. O, ay, mire, puede conseguir un trabajo porque usted habló en ese programa de la feria de empleos que iba a haber en tal parque. Ay, wow. Ese tipo de cosas, sí. ¿no? Y sí me empecé a dar cuenta, bueno, la comunidad hispana, la verdad que necesita esta información, les estamos informando en su idioma, les estamos informando de lo que pasa en este país que para muchos era su nuevo país adoptivo, y también lo que pasaba en sus países de origen. Y yo creo que por eso me enamoré de eso. Y también en la parte política, porque me acuerdo que en ese entonces en Los Ángeles no había representación política, cero. Digo, estando aquí en Miami te dices, ¿cómo? No había ni un solo hispano a ningún nivel, ni en el ayuntamiento, ni en el departamento de educación, ni con los supervisores, nada. Y de repente se abre un escaño, voy a cubrirlo, hablo con la gente en la calle y regreso y le digo a mi jefe, no puedo hacer la historia. Dice, ¿por qué? Le digo, porque entrevisté a 16 gentes y 15 no iban a votar. ¿Y por qué no iban a votar? Le digo, porque una que no sabía que había elección, otra dijo que no tenía papeles, otra dijo que no se había registrado y Dice, ahí está tu historia. Mientras los hispanos no se organicen y no y se sientan que están, ¿cómo se dice? Disenfranchised, desconectados del sistema político de este país, nunca van a tener esa representación que se merecen. Y ahí fue como un clic, como un snap que yo dije, entonces nuestra labor en la televisión hispana, la mía y la de mis compañeros, va a ser el empoderamiento de nuestra comunidad, la información que tenemos que darle a nuestra comunidad. No para decirles vota por este, vota por el otro, sino, mira, no eres ciudadano, aquí está cómo puedes hacerte ciudadano. Claro. Aquí es donde dan las clases de ciudadanía. Estos son tus aquí derechos. Es donde tú puedes aprender el inglés. Estos son tus derechos, seas o no seas ciudadano. Y estas son las ventajas. Ya te hiciste ciudadano, bueno, aquí es donde te puedes registrar para votar. Aquí es donde puedes ir a... Y este tipo de cosas. Entonces yo te digo, desde entonces yo... me lo tomé como muy en serio, ¿no? Y lo sentía como que era mi misión, como que era mi propósito en la vida, el empoderar a la comunidad, ya sea a través del empoderamiento político o también con educación. Me he metido mucho en el tema de educación. Y se fue moldeando ese propósito, ¿no? ¿Sabes que todo eso me ayudó en mi otra reinvención? Bueno, me tuve que reinventar cuando me vine a vivir a Miami de Los Ángeles, me tuve que reinventar cuando me casé y tuve hijas, me tuve que reinventar
que fue el más grande, cuando dejé Univisión. Wow, sí. Y la gente me decía, tú no vas a poder después de tantos años dejarlo. 37 ¿Pero por qué no? años, María. No vas a poder no estar en cámara. Mira, si ¿cómo se dice? Mi deseo en la vida hubiera sido, quiero salir en la tele, a lo mejor, pero Claro. yo no estaba ahí porque quería salir en la tele. Ese era el medio en el que yo trabajaba y siempre voy a estar muy agradecida porque si no fuera por eso yo no hubiera tenido la carrera que he tenido. Pero tampoco era mi meta ni mi sueño salir en la tele, ¿no? Uh-huh. Sino el trabajo que yo hacía. Y ese trabajo yo lo podía seguir haciendo, aunque es una maravillosa plataforma, no es la única plataforma. Y te fuiste, fue decisión tuya, porque además lo pusiste bien claro, lo dijiste en televisión, como ahora también disfrazan un poco estas idas de los talentos que llevan tantos años, que no, de mutuo acuerdo, no, tú... No fue de mutuo acuerdo. Lo tuyo fue tu propia decisión, lo dijiste, lo dejaste bien claro, y qué decisión, ¿no? De hecho, lo decidí como, yo diría unos 4 años. O sea, yo tenía, mi último contrato era de 5 años. Y como después del primer año, yo creo que como entre 4 y 3 años antes de que terminara mi contrato, yo dije, ok, este va a ser el último. No voy a seguir más. Y ¿Qué te me fui hizo? preparando, yo creo que emocionalmente, psicológicamente, económicamente. Ajá, sí. Me fui preparando para ese cambio, ¿no? Uh-huh. Y hacía yo mis listas a mano, no en la computadora, a mano, con una rayita, un papel así con una rayita en medio, pros y contras, ¿no? Uh-huh. Pros de irme ¿Pero qué sentiste cuando dijiste, esta es la última vez que renuevo? ¿Qué pasaba dentro? ¿Qué fue que dijiste, esto ya se siente? Sí, fue una combinación de muchas cosas. Uh-huh. Mira, ya eran 30 y pico de años que estaba ahí. Yo amaba lo que hacía, pero también había ciertas cosas que estaban cambiando uh-huh. en la empresa con las que yo no me sentía cómoda, ¿no? Ya. Yeah. Después también, yo decía, una vez me entrevistaron sobre esto y me acuerdo que dije, yo no me fui porque porque era muy vieja para seguir trabajando en la tele, sino porque era suficientemente joven como para poder reinventarme y hacer algo nuevo y diferente. Buenísimo eso, sí. Entonces me entró esa crisis existencial que dije, ¿qué hice con mi vida? Trabajé en Univisión y me morí. Dije, no puede ser. No puede ser, Dios, no puede ser, no sí. puede ser. Y me acuerdo que un colega, uno de los redactores guatemalteco, no, él es chileno, pero vive en Guatemala, que me dijo, tú no puedes irte. Yo crecí viendo que los anchors se mueren en el set. Uh-huh. Dije, pues es exactamente lo que yo no quiero hacer. No quiero morirme en el set. Quiero ser dueña de mi propio tiempo. Quiero hacer cosas diferentes. Quiero explorar otras posibilidades creativas. Y también, o sea, también estaba yo cansada. Es muy, pero muy, muy intenso. Súper demandante, todos los días. No fue una cosa, no fue una razón, no fue un hecho, no fue un incidente. No, fue una combinación de cosas que me hizo sentir que ya. Mis hijas ya estaban creciendo, ya estaban en la universidad, una estaba a punto de graduarse. Y yo siempre sentí que me perdí muchas cosas de ellas. Y aunque ya estaban en edad donde no querían pasar mucho tiempo conmigo, exacto. Yo quería estar disponible para ellas. Quería, no sé, quería otra cosa. Y dije, sí. no, ya no encontraba yo en esa listita de pros y contras, no encontraba suficientes pros para quedarme. Era más la lista de contra. Exactamente, o sea, no había. Claro, es salirte de tu zona de confort. Uh-huh. Yo tenía un buen sueldo, yo tenía todas las comodidades que te puedes imaginar. De hecho, como un par de días antes de irme dije, ay, seguro médico, no había pensado en eso. Y mi 401k, ¿qué voy a hacer con eso? Qué fuerte, sí. ¿Y sabes que vino alguien de recursos humanos? Uh-huh. Y cuando se fueron, mucho gusto, porque ni siquiera te conocían ahí. Era nada. Otra cosa. Súper frío, ¿no? Yeah, sí. Era otra cosa. Pero yo empecé a planear mi vida y yo soy muy de rutinas. Y al principio fue un poquitito difícil ajustarme a cuestión de los horarios. El primer mes me fui de vacaciones y dije, ok, en mi mente estoy de vacaciones y ya. Es la primera vez que me voy a tomar unas vacaciones largas, ¿no? Uh-huh. Porque nunca podía tomarme unas vacaciones largas. Pero cuando regresé de esas vacaciones,
Como al mediodía veía mi reloj, dije, no tengo que irme. Por un buen tiempo veía mi reloj, no tengo que irme, no tengo que irme. Increíble, ¿no? Cómo puedes estar acostumbrado, no solamente tu mente o algo, tu cuerpo, o sea, cómo puedes estar acostumbrado además tantos años, esa misma rutina, ese mismo horario, es increíble. ¿Y extrañas algo? Bueno, algunos de mis colegas que todavía nos mantenemos en contacto, se hace una familia cuando llevas tanto tiempo trabajando juntos y ese contacto con la comunidad, pero yo sabía que ahora, bueno, a través de las redes sociales podía mantener algún tipo de contacto con la comunidad y aparte yo estoy en la mesa directiva de lo que se llama Hispanic Scholarship Fund, que es el fondo de becas hispanos. Uh-huh. Yo hago conferencias mucho en universidades, yo participo en diferentes eventos comunitarios, así es que ese contacto, uh-huh, ese servicio que siento que debo de dar a la comunidad, lo sigo haciendo. Tú diseñaste una vida después de eso, o sea, la diseñaste antes de irte. Aquí hay otra vida que quiero vivir, pero digamos que no se la dejaste al universo, sino que te sentaste a diseñarla que... Sí, más o menos, no ha salido exactamente como yo me la había imaginado. Yo empecé una compañía de producción y yo dije, no más, es más, ya no quiero, nunca jamás hacer noticias, sino quiero tener que, es más, de repente no salir en cámara más y ser productora nada más, ¿no? Uh-huh. Entonces estuve haciendo un programa con Investigation Discovery, que era de crimen, y por 2 años hice ese programa como coproductora ejecutiva. De repente me habla CBS y yo al principio dije, yo no regreso a noticias, pero se me hacía interesante porque una de las metas que yo quería era contar nuestras historias, las historias de nuestra comunidad, a otras audiencias en otras plataformas. Yeah. Y de repente encontré que había una oportunidad de hacer eso. Uh-huh. Si les interesaba o no hacer historias de hispanos, íbamos a ver. Entonces no quería trabajar tiempo completo y entré como colaboradora, contributor, es como colaboradora, ¿no? Uh-huh. En el que hago X cantidad de reportajes, cobertura electoral, y lo hice. O sea, en CBS estuve en el set, en Super Tuesday, en las convenciones, el día de las elecciones, hice varias historias, y eso duró como 2 años. Entró una gerencia nueva y yo creo que no tenían esa misma mentalidad de querer cubrir la comunidad hispana como me hubiera gustado que lo hicieran. Y la que fue mi jefa en CBS de repente era la jefa máxima en ABC. Ajá. Y ella me llamó. Otra vez yo, no quiero hacer noticias, y yo dije, no, me quiero ir a vivir a otro país, esa es otra cosa. ¿Te querías ir a vivir a otro país? Desde antes de irme, yo me quería ir a vivir a otro país, aunque fuera por un tiempecito. Y hasta ahorita no lo he podido hacer. ¿Qué país? Pero algún país europeo. Me gustaría, o Italia, o Francia, o España. De repente a pasarte España es más fácil. un Eat, Pray, Love. Exactamente. ¿Sí? Ay, qué cool. Eso es como un sueño que tengo desde hace mucho. Yo creo que porque veo esos programas de House Hunters International, y yo veo que la gente va y se encuentra un apartamentito en un pueblito de Francia con un balconcito. Y no entiendo, y van a los mercados a comprar frutas la baguette, frescas. Eso. O sea, esa idea romántica sí. ¿no? Y de repente trabajar desde casa, a lo mejor escribir un blog, o hacer algo, porque siento la necesidad de sentirme productiva. Claro. Entonces yo ya dije, ok, después de CBS voy a hacer esto. Y de repente me dicen, bueno, mándanos una lista de lo que quisieras para hacer en ABC. Y les mandé y me dijeron sí a todo. Entonces ya no podía decir que no. Ya, o sea, la vida decidiendo por ti. La vida decidiendo por mí. Y ahora llevo 1 año y me falta 1 año más. Okay. Y la verdad que sí he hecho algunas cosas que yo considero valiosas en ABC. Soy consultora con la unidad de Race and Culture, que es algo que muchas empresas tienen hoy en día en Estados Unidos para asegurar, especialmente en medios de comunicación, para asegurarse de que el tipo de cobertura que tienen, por ejemplo, y el tipo de gente que contratan refleje realmente lo que es la diversidad que existe en el país. Entonces, que se den cuenta de que cubrir la frontera no significa cubrir la comunidad hispana, que somos mucho más que la un problema en la frontera. Sí. Así es que sí siento esa satisfacción de saber que estoy haciendo algo que hace una diferencia, ¿no? Sí. Y el tipo de reportajes que he hecho, las entrevistas. Pero qué maravilla que te vayas de Univisión y existan caminos que no sé si los tenías claros,
Quizás, bueno, quizás no, estoy segura que por ser bilingüe también eso te abre muchas más posibilidades que solamente la noticia o el trabajar para el mercado hispano. Pero qué maravilla que después de todo el aprendizaje que has tenido, después de entrevistar a tantos presidentes y estar en el debate y estar en tantas experiencias, puedas entonces llevar esa experiencia a otro sitio. Porque lo que yo veo es que cuando llegas a un punto en tu carrera que después no tienes dónde echar todo ese conocimiento, dar todo ese conocimiento, aprovecharlo, ¿sabes? Como, no sé si reciclarlo, pero darle un nuevo aire. Claro, y también aprender cosas nuevas. Esa es otra de las razones. Yo desde muy niña se me metió en la cabeza, yo creo que de mi padre fue, no te permitas ser, a ver, ¿cómo era? No seas conformista y no te permitas ser mediocre. Entonces, siempre estás aprendiendo algo nuevo. Y si yo sentía en un sitio, en un trabajo a lo largo de mi vida, porque yo empecé a trabajar desde los 14 años, que no estaba aprendiendo ya nada nuevo y que ya no había espacio para crecer, entonces buscaba otra cosa. Entonces ese también fue un factor muy importante donde yo sentí que ya no había mucho espacio para crecer y hacer algo nuevo y diferente donde estaba. Y no te voy a decir que algo mejor o algo peor, simplemente algo diferente y nuevo. Yo necesitaba sentir que estaba creciendo. Y eso me ha ayudado mucho porque he aprendido. No te estoy diciendo que mi meta no es tener un puesto más alto o ganar más, porque la verdad que llegué a tener un puesto muy importante en Univision que ni siquiera lo pensaba y ni me di cuenta hasta que me fui. La verdad. ¿En serio? Sí, porque yo veo que la gente me reconoce en la calle. Ay, ya te veía. Y yo decía, y me siguen dando premios. Yo, pero ¿por qué si yo ya no trabajo ahí? Sí, pero tu carrera, mi carrera, o sea, pero ahora, qué maravilla. Como que ahora me doy cuenta, ¿no? De lo importante que seré, pues cuando estaba ahí yo simplemente estaba haciendo mi trabajo y haciéndolo lo mejor de mis habilidades, dando lo mejor de mí. Entonces quiero hacer algo distinto porque, mira, yo siempre he pensado cuando te dicen, ¿cómo se siente estar en la cima? Yo, en la cima, ¿quién quiere estar en la cima? Cuando estás en la cima tienes dos opciones. O te agarras con las uñas para no caerte o empiezas a caerte. Entonces es mejor nunca sentir que estás en la cima, sino que de repente sales y y buscas otro camino y buscas hacer algo diferente. Me acuerdo que mi abogado me dijo, cuando le dije, me voy a ir, ¿estás segura? Sí, ya no quiero renovar mi contrato. ¿Estás segura? Estoy segura. Porque cuando te bajas de ese tren ya no te puedes volver a subir. Y estaba muy claro. O sea, y es cierto. Sí. Cuando te sales de ese tren no te puedes volver a subir. Dije, no importa, tomo un barco, tomo un avión, o tomo una lancha, lo que sea. Sí, es un puesto que tienes que estar ahí porque exactamente. Ya después es ocupado y ya. Es así de frío. No, ya. Y también porque... o sea, no puedes entrar en ese mismo tren. De repente hacer algo diferente, pero no puedes llegar a hacer lo mismo. Sí, yo no puedo volver a hacer lo mismo que yo hacía antes. Para quedarte en pero el tampoco puesto. Quiero. Claro, eso es lo importante, porque para quedarte en el mismo puesto, o sea, no puede ser que la única razón que sigas haciendo lo mismo es porque si te vas no puedes volver. Eso no puede ser. Claro. Tiene que haber muchas otras cosas más para que te quedes haciendo lo que vienes haciendo hace tanto tiempo. Bueno, y yo entiendo también que hay muchas personas, de repente a veces más mujeres que hombres, que se quedan en un trabajo en el que no están 100% feliz. Y por miedo no se salen. Bueno, por la comodidad. La comodidad y por la necesidad también. Por eso, si alguien quiere reinventarse y decir, ok, tengo que salirme de aquí y hacer otra cosa, pero tengo que mantener a mi familia, tengo que hacer esto, hay que planearlo. Hay que pensar, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Qué pasos tengo que tomar y cómo puedo preparar el terreno para llegar ahí? Y prepararse económicamente también. Sí, la reinvención tiene una planificación. Oh, definitivamente. Sí, qué buen consejo ese, la verdad. Porque, claro, estas reinvenciones, muchas de las reinvenciones que yo he hablado aquí, ha venido, bueno, porque por un grito del alma, por un harta de estar harta, por un mal momento, ¿sabes? Por un fracaso. Y quizás la planificación se ha perdido de vista en la conversación de la reinvención. Y es importante. Es importante, sobre todo cuando se toman esas decisiones, porque cuando se toman esas decisiones que son tan importantes y tan trascendentales de tu vida, tienes que cubrir todos los flancos para que no dudes de ella después de haberla tomado.
Exactamente. Que no sé si a ti te pasó. Bueno, no, porque te digo, a lo mejor si lo hubiera decidido de un mes para el otro, quizás, pero yo me preparé. Yo veía todos los escenarios que pudieran ocurrir. Y yo estaba ya 100% convencida. Me acuerdo, yo lo sabía desde mucho antes. Y le dije a mi jefe, porque yo siempre negociaba el contrato un año antes de que se venciera. Y me acuerdo un año antes me dijo mi jefe, ya tenemos que hablar de eso. Y dije, ay, no, es diciembre, no. Estamos muy ocupados con las fiestas y es muy, muy pronto. Cuando finalmente fuimos a hablar, yo le dije, no voy a continuar. Me dijo, ¿sabes qué? No digas nada más. Vamos a esperar un mes, piénsalo, y en un mes volvemos a hablar. Y al mes, otra vez fuimos a comer. ¿Ya cambiaste de idea? No cambié de idea. Wow. Y yo se lo expliqué, entonces me daba opciones. Bueno, a lo mejor son menos días los que quieres trabajar, a lo mejor nada más haces aquí y ahora, o a lo mejor nada más ya no vamos un año. Y yo, no, es que tiene que ser ya, tiene radical. Que ser así. Y ya, tiene que ser el corte, porque eso no es lo que yo quería. Wow. No es lo que yo quería, no era por la cantidad de trabajo, porque a mí no me molestaba trabajar, yo no le tengo miedo al trabajo. No me importa cuántas horas tenga que trabajar, o si es fin de semana, o si es la madrugada, yo no le tengo miedo al trabajo. Es el tipo de trabajo que estoy haciendo, el que me tiene que llenar. Qué importante esa búsqueda. No sé, la cultura laboral dentro de una empresa es súper importante. O sea, son muchos los factores. Entonces, por eso yo cuando me fui, pero para nada lo dudé. Claro, le hablaba a mi banquera cada semana. ¿Seguro que puedo? A ver, vamos a hacer números. Sí, exacto. Seguro que puedo. Exacto. Seguro que puedo, seguro. Y yo siempre he ahorrado, la verdad. Yo te mencionaba antes que empecé a trabajar a los 14 años. Mi familia era de bajos recursos. Yo tenía que trabajar para ayudarles a pagar la renta. Hola a todos, miren, estoy encantada de poder compartir con ustedes una experiencia que ha tenido una amiga a la hora de dormir en su cama inteligente Sleep Number. Así que si quieres saber cómo esta cama inteligente puede cambiar tu vida, quédate aquí porque te lo voy a contar todo. Miren, hace unos días tuve un encuentro con una gran amiga y la veo fresca, de buen humor, descansada, y me empezó a hablar que todo esto se debía a su cama inteligente Sleep Number, ya que Sleep Number te ofrece confort personalizado, adaptado a tus necesidades porque te permite ajustar la firmeza y el soporte en cada lado de la cama cuando lo necesites. Es decir, que es como tener dos camas en una. Ella me cuenta que ha encontrado su firmeza perfecta, mientras que su pareja disfruta de su propia comodidad ideal y así uno no compromete la calidad de sueño del otro. Pero aquí está la mejor parte de la cama inteligente Sleep Number, que es como tener un experto de sueño en la casa, porque con su tecnología Responsive Air, la cama se ajusta automáticamente a cada movimiento de la persona, manteniéndolos dormidos y cómodos durante toda la noche. Y la verdad no sabes la transformación que ha experimentado mi amiga. Imagínate despertarte sintiéndote renovada, energizada y lista para conquistar el mundo. Ustedes saben, ¿no?, que la calidad del sueño afecta a todo. Tu estado de ánimo, tu enfoque, tus relaciones, y la cama inteligente Sleep Number realmente puede desbloquear el potencial de una vida más saludable y feliz. Entonces, si estás lista como yo para mejorar tu experiencia de sueño, te recomiendo probar la cama inteligente Sleep Number, donde tendrás un sueño de siguiente nivel. Y ahora también te quiero contar que Sleep Number tiene la mayor rebaja del año, donde todas las camas están en oferta y puedes ahorrar un 50% en la cama inteligente Sleep Number Limited Edition, además de contar con financiamiento especial por tiempo limitado. Solo en las tiendas de Sleep Number consigues información o en sleepnumber.com. Pero nunca sentí como que era una molestia o un peso, simplemente era lo más normal para mí. Claro, mis hermanos también, sí. Todos trabajábamos. Y desde entonces mi mamá me enseñó algo que para mí ha sido muy, muy valioso. Ok, y en ese entonces, ¿sabes cuánto ganaba? $1.65 la hora. Wow. $1.65. Qué bárbaro. ¿Haciendo qué? Mi primer trabajo fue en una fábrica de ropa, el segundo en una cafetería, y después en un cine, donde siempre subía porque primero vendía palomitas y luego me promovieron a vender boletos. Y luego fui a trabajar para la distribuidora de las películas. Entonces yo siempre sentía que me estoy superando y me estoy superando, claro, y estoy haciendo un poco más y estoy haciendo un poco más. Pero desde entonces ella me dijo, ok, vamos a tomar este dinero que tú te estás ganando, una tercera parte se lo daba a ellos para la renta, otra tercera parte lo usaba para mis gastos, mi escuela, mi colegiatura, que en ese entonces era como $60 al mes. ¡Qué barbaridad! Imagínate, los que tenemos iba a escuela católica de high school. ¡Qué barbaridad! Los que tenemos hijos, que hemos mandado a nuestros hijos a esa escuela,
Qué barbaridad. Sabemos lo que es tener Sí. que pagar $60 al mes Sí. en colegiatura, bueno, pero hace muchos años de eso. Y la otra parte, ahorrar. Entonces, desde entonces yo ahorro y ahorro y ahorro y ahorro y ahorro y ahorro. ¿No te has cansado, Y María Elena? y No de gasto ahorrar, más. sino de trabajar. Desde los 14 años trabajando. Y mire, y sigues hablando con un entusiasmo, con una cosa. No me canso. De hecho, el otro día me dicen mis hijas, ya retírate. Yo, ¿cómo que retírate? No. ¿A qué edad? Entonces yo estaba haciendo un cálculo, lo más ridículo del mundo. Te juro que me sentí ridícula haciendo el cálculo. Dije, ¿a qué edad se retira la gente? Cuando empiezan a trabajar a los 22 después de la universidad y trabajan 50 años y se retiran a tal edad. Dije, pero si yo empecé a los 14, ¿me debería de retirar yo antes? ¿O no? ¿Cuentan esos años o no? Y luego también yo veo cómo en Francia hay estas manifestaciones porque están cambiando la edad de jubilación de 62 a 64. La alargaron, sí. Dije, pero ¿cuál es el problema? Uno puede trabajar hasta cualquier edad. Sí. Así es que no me canso. Pero lo único que pudiera llevarme a no hacerlo es si no siento que estoy haciendo algo que me dé satisfacción a mí y que deje algún tipo de huella. O sea, no es trabajar por trabajar. Sí. Si tengo que trabajar por trabajar, prefiero no trabajar. Sí. Así es que siempre va a haber algún tipo de proyecto que yo pueda hacer donde sienta que estoy haciendo una diferencia. Si no, ¿para qué? Claro, claro. ¿Y qué sientes que estás haciendo ahora? O sea, ¿qué tanto te llena lo que estás haciendo ahora? Porque veo que esa ha sido como que la razón principal. Si no estoy haciendo algo nuevo, si no estoy aprendiendo algo nuevo, si no me llena lo que estoy haciendo, ¡pum!, me voy. O sea, es suficientemente pesado para tomar una decisión tan importante como otras razones para irte a Univisión. Pero si ese ha sido siempre el enfoque, ¿qué estás aprendiendo ahora? ¿Qué te está dando lo que estás haciendo en ABC? Contando estas historias. Yeah. Bueno, por una parte yo sigo trabajando en todo lo demás, lo que tiene que ver con educación y el empoderamiento de la mujer y ese tipo de proyectos. Yo sigo trabajando en eso, que eso me da satisfacción. Y en ABC yo creo que el tipo de historias que hemos estado contando, que de repente si no hubiera estado ahí yo, de repente si no lo hubiera sugerido, porque yo creo que los medios de comunicación han mejorado en la contratación de personal más diverso, ¿no? Hay más hispanos que nunca. Sí. Pero no necesariamente en la cobertura. Entonces, si yo puedo llegar a influir un poco en el tipo de reportajes que se hacen, yo me puedo meter a las reuniones cuando están decidiendo. En la mesa donde se toman las decisiones. Exactamente. Sí. Y puedo sugerir algo y me dicen no 10 veces, pero de repente la número 11 me dicen que sí. Sí. Estoy diciendo que estoy haciendo algo. Claro, es tan importante la representación. Yeah. Y si no, entonces hago otra cosa, me busco otra cosa que hacer. Sí. ¿Tú te pero sientes? tarde o temprano voy a tener que irme a vivir a otro país, aunque sea por 3, 4, 5, favor, 6 meses. Necesito ver esa foto en tu Instagram someday, algún día de esto. Ahora, ¿cuáles son, ya que trabajas para el empoderamiento de la mujer, Mariel, te he visto, estuve contigo 2, 3 días allá en México y me imagino que eso es una pequeña muestra de lo que haces. ¿Cuál es la diferencia de ese empoderamiento que has vivido tú a lo largo de los años al de ahora? ¿Qué nos falta? ¿En qué nos enrollamos? Que no terminamos de dar como el paso. ¿Qué nos está obstaculizando el camino hacia nuestro propio empoderamiento? ¿Sabes que ha habido mucho más progreso de lo que nos imaginamos, la verdad? Hoy en día yo veo que la mujer, especialmente la mujer latina, que es la que yo estoy viendo muy de cerca y siguiendo muy de cerca, está muchísimo más empoderada. Y esta generación, yo creo que ha aprendido mucho, no tienen miedo. No tienen ese miedo y esos estigmas que teníamos, por lo menos mi generación. No tuya, porque tú eres mucho más joven que yo. Pero de repente... Pero me traje uno que otro, o sea, no creas que no me los traje para esta generación. Todavía hay obstáculos. Sí. Todavía hay obstáculos. Y yo siempre he dicho que el peor obstáculo es el que tenemos en la mente, ese diablito que nos dice, sí, no puedes, no eres suficientemente inteligente, no eres suficientemente nueva, te van a decir que no, te van a rechazar. Y ese es el principal obstáculo. Y nosotros podemos trabajar en ese, pero todavía existen otros. Entonces tenemos que aprender cómo no tener miedo a levantar la mano y decir, un momentito, estoy aquí, ¿no? Cobrar tu espacio.
Cobrar tu espacio. Yo Wow. creo que tenemos que hacer eso. Y de repente nos vamos a enfrentar, nos vamos a topar con pared de aquellos que todavía no entienden que la mujer debe tener ese espacio o se merece por lo menos tener ese lugar en esa mesa. Y somos suficientemente fuertes como para tomar eso y no quejarnos de, no me insultes, ok, te Salir voy a de la mostrar. queja. Claro. Te voy a demostrar. Y yo creo que las mujeres las mujeres podemos hacer muchísimo más, tenemos esa habilidad de multitask, ¿no? De hacer varias cosas a la misma vez. Y eso es algo que está dentro de nuestra naturaleza. No estoy diciendo que somos mejor que los hombres, sino es lo que llaman un God-given ability, esa habilidad que tenemos innata de poder hacer muchas cosas. El otro día estaba hablando con una colega que me estaba entrevistando para Día de las Madres y hablábamos de cómo, que para mí fue muy difícil cuando tuve hijas porque me sentía muy culpable que tener que viajar, de perderme algunas cosas de su niñez, eventos, momentos especiales. Y me pregunta ella, ¿tú crees que los papás piensan lo mismo? Digo, lo dudo. Cero. Lo dudo porque no están programados para hacer todos esos papeles. Sí. Nosotros tenemos esa capacidad de ser madre, ama de casa, profesional, líder dentro de nuestra comunidad, activa en la escuela de nuestros hijos. ¿Pero tenemos esa capacidad o es que no nos queda otra? No, yo creo que tenemos la capacidad y a veces no tenemos de otra, ¿no? A veces es por necesidad. Pero una cosa que yo me he dado cuenta es, en los países latinoamericanos existe mucho el sexismo, el machismo. Y los hombres no quieren que la mujer trabaje, ¿no? Que se quede en casa. Pero cuando la mujer latina emigra, ya sea como obrera o como profesional, cambia. Mira qué importante. Y se da cuenta de que tiene que trabajar por necesidad, pero que también eso la fortalece y le da más seguridad de sí misma. Y yo creo que los líderes de las casas, el pilar de la casa es la mujer, no nada más porque es la mamá y la que da luz a los hijos, sino porque termina siendo la que toma las decisiones, Sí. la verdad. Sí. ¿No? A veces te das cuenta de que las mujeres aprenden inglés más rápido que los hombres y que las mujeres se meten a entender cómo es la cuestión de la escuela de los hijos y la tarea y cómo puede meterse a la universidad más que los hombres. Sí. Los hombres se consideran nada más, yo soy el proveedor y tú resuelves todo lo demás. Bueno, ahora las mujeres también somos las proveedoras. Es así. Y tenemos que resolver todo lo demás. Así es que sí es cierto que tenemos esos obstáculos. Creo que hemos progresado, pero todavía existe ese obstáculo de nuestra mente, esa inseguridad y el pensar que no podemos. Y darnos cuenta de que esos obstáculos que tenemos de frente tenemos la capacidad de tumbarlos o darles la vuelta, ¿no? El no tener miedo, o sea, no permitir que nada se interponga en tu camino para tus logros. Eso es lo que ves en tus hijas, ¿qué ves en ellas? Que dices, yo no tenía eso cuando yo, ¿sabes? Cuando tenía la edad de ellas. O sea, ¿qué diferencia ves entre esa generación y la tuya? Bueno, yo fui muy independiente desde chiquita, yo creo, porque yo crecí con una mujer de madre, un ejemplo muy fuerte. Y yo no te digo que era fuerte de carácter, al contrario, era un amor, ya quisiera yo ser yo mi mamá, era un amor de persona, era trabajadora, y mi papá la respetaba mucho. Yo le pedía permiso a mi papá para salir y me decía, pregúntale a tu mamá. Sí, típico. Ella es la que tomaba las decisiones. Entonces, y como te digo, empecé a trabajar muy temprano, empecé a pagarme mis propias cosas desde chiquita. Yo nunca tuve que depender de nadie más. Así es que yo sí fui muy independiente. Mi hija menor también es independiente, mi hija mayor no lo es tanto, ella depende mucho de mí. Pero en lo profesional ellas son muy echadas para adelante, ¿no? Ellas, me acuerdo que una de mis hijas estaba buscando su primer trabajo después de la universidad. Ella había hecho pasantías, pero no un trabajo fijo. Y finalmente me dijo que ya me hicieron la oferta. ¿Y la aceptaste? Y dice, no. Le digo, ¿cómo que no? Si estamos buscando trabajo. No, estoy negociando, mamá. You have to know your worth. Me dice, tienes que saber lo que vales. Así es que les hice una contrapropuesta y estoy esperando que me contesten. Yo a su edad no me hubiera atrevido para nada. Yo hubiera sentido agradecida de que me pagan $1.65 la hora en ese trabajo, ¿no? Por lo menos tengo trabajo. Pero ahora yo creo que se dan cuenta, eso es lo que valgo y no me voy a dejar. Y como tienen las habilidades,
No, nadie les va a decir, da gracias a Dios que te estoy haciendo el favor de darte un trabajo. De eso yo lo escuché alguna vez necesitan. también. Qué importante saber lo que vales, tomarte tu tiempo. Y uno con esa carrera que tenía, no, sí, que sí. Se va el tren. Exactamente. Hago una pausa en esta conversación para hablarte de los amigos de OpciónYo.com. OpciónYo.com es una plataforma, es una página web donde tú puedes agendar y hacer tus terapias psicológicas en línea. Es decir, desde tu casa o desde tu trabajo o desde el carro, con el horario que a ti te sirva. Todo esto con la intención de quitarte todas las excusas a la hora de hablar con un profesional. Porque mira que tenemos excusas. No, mira, yo tengo una amiga que siempre me da buenos consejos. O, no, mira, eso es muy caro y de verdad yo no puedo pagar concesiones. OpciónYo.com te quita todas esas excusas para que puedas crear un espacio para poder hablar con un profesional, crear una confianza, abrir tu corazón y buscar juntos soluciones a este momento de vida que estás transitando, que por cierto te voy a dar una buena noticia, no dura para siempre. Simplemente tienes que ir de la mano de las herramientas correctas y esas solamente te las puede dar un profesional. Así que te invito, porque si has estado pensando en hacer terapia psicológica y no sabías dónde, te invito a que le dejes el link que te dejo en la descripción de este episodio para que vayas directo al WhatsApp de los amigos de Opción Yo y puedas hacer todas las preguntas y puedas conversar primero con una consultora de bienestar para que ella te lleve directamente al psicólogo que te pueda ayudar con este momento de tu vida. Y si por casualidad de la vida no tienes química con esa persona o no te entiendes, si prefieres probar en Opción Yo, lo bueno es que puedes probar con otro terapeuta hasta encontrar tu alma gemela de psicólogo y puedas crear este espacio de confianza donde puedas entonces abrir tu corazón, conocerte a ti mismo y poder cambiar esas cosas que ya no te funcionan. Eso lo puedes hacer con los amigos de Opción Yo, donde su prioridad es tu bienestar. Pero también yo creo que otra cosa es una cuestión generacional, en que mi generación y la que me sigue, somos padres de familia que también ya hemos logrado más que nuestros padres. Ya. Entonces le damos más a nuestros hijos y les damos más apoyo también, sí, ¿no? Y más permiso, ¿no? Yo no le hubiera dicho a mi hija, necesito que empieces a trabajar para ayudarme con esto, como a mí me dijo mi mamá, pero ella no, te digo, nunca fue un peso para mí. Yo feliz de la vida. Es más, me sentía lo máximo trabajando en el cine vendiendo boletos. Claro, ¿no? Imagínate. Me sentía como que wow. Pero nosotros le ayudamos un poquito más, le damos ese apoyo, que vivan con nosotros, o sea, nunca les va a faltar un techo, nunca les va a faltar comida. Y si la mujer es tan capaz que si tiene que tener 2 o 3 trabajos para poder tener a su familia unida y para que sus hijos tengan lo que necesitan, lo hacemos. Y además esas luchas que tienen las mujeres. A mí yo sigo con el evento de México porque, María, me abrió mucho en la mente, ¿no? Ver por qué luchan las mujeres mexicanas o por qué luchan las mujeres mexicanas indígenas o por qué luchan, no sé, otras mujeres, por qué luchan las de Perú, por qué luchamos las de Estados Unidos, por qué luchan las migrantes, por qué luchan... O sea, son tantas las luchas de las mujeres. ¿Sabes que esa conferencia, qué bueno que la mencionas y que la has mencionado porque a mí me impresionó tanto? Yo he ido a muchas conferencias de mujeres, pero fue una de las que más me impresionó. Estaba súper bien organizada. En 48 horas yo creo que hubo 40 paneles, uno tras otro, y cada uno más interesante que el otro. Yo había veces que estaba sentada viendo y dije, ok, después de este panel voy a ir a hacer algo, pero lo presentaban y dije, no, todavía no. Y me quedaba porque era impresionante, la verdad, la calidad de las panelistas, los temas, que te das cuenta que hay tantas mujeres haciendo tanto. Y me llamó mucho la atención que ahora que hay mujeres que dejan su profesión para iniciar un movimiento, que ya no nada más le llaman las ONGs, que son las organizaciones no lucrativas, sino las organizaciones ciudadanas y que se ayudan mutuamente. Sí. Y esa es otra cosa y que creo que es otra ventaja que tenemos en este momento entre las mujeres, es que tenemos ese apoyo mutuo. Yo creo que hay menos competencia entre sí. Yo creo que hubo una época en que era difícil que nos apoyáramos porque parecía como que estábamos todas en competencia y ahora nos estamos dando cuenta de que, aunque suene como cliché, de que la unión hace la fuerza, de que el ayudarnos y el apoyarnos y el enseñarnos y abrirnos las puertas es ventajoso para todas. Para todas. Bueno, o sea, tú me imagino que lo viviste. Es más,
yo me imagino que en el tiempo que viviste eran muy pocas las mujeres que estaban como en ese lugar. Y había muy pocas referencias, muy pocos modelos a seguir también. Y uno estabas tú abriendo el camino, Cristina Saralegui estaba abriendo también por otro lado, pero eran pocas. Hoy en día hay un mujerero que además podemos ver modelos como el tuyo, ver modelos como el Cristina y decir, esto tengo donde agarrarme, porque antes no había. Claro. Fíjate que esto que me estabas contando de tomar la decisión, esto que dijiste de, ¿por qué no me fui antes? O sea, como que esto fue lo que yo hice en mi vida. Nací, trabajé, fui a Univision y me morí. Y eso mismo, fíjate tú, me llamó la atención porque me recordó lo que dijo David Letterman cuando él también se va de CBS, de hacer el Late Show, que dijo algo parecido, como que ya años después que se salió, en una entrevista dijo, no entiendo por qué no me fui antes. Yo pude haber hecho muchísimas más cosas. A mí me rompió el corazón porque es que él estaba haciendo cosas. O sea, tú estabas haciendo cosas, pero es esa sensación como que yo pude haber hecho más. ¿Por quién? Le decía a Jerry Seinfeld. ¿Por quién pudiste haber hecho más? Bueno, por la gente. Bueno, pero ¿qué ibas a hacer? O sea, es como que tenía esa historia también en la cabeza. Pero lo que me llamó la atención de lo que pensé cuando tú me lo estabas contando es que la única persona que yo le he escuchado decir algo parecido a lo que tú me estás diciendo es un hombre. Yo no había escuchado a una mujer decir esto. Pero qué bueno que qué bueno que lo estás contando y qué bueno que ya la tengo. Porque es que antes no teníamos esos modelos, María Elena. O sea, que saliéramos a decir y tomáramos estas decisiones y nos embraguetáramos a decir esto es lo que es y así lo transito y así lo veo y así estoy con una sonrisa en la cara. No me arrepiento, se fue el tren, hasta luego, sigo. ¿No? Es que yo creo que llegas a un punto en tu vida que no sé, cambian tus prioridades también, ¿no? Sí. Porque la gente me decía, pero ¿cómo eso de que vas a hacer 10 a 15 reportajes en ABC o CBS? Pero tienes que mantenerte relevante. Y yo digo, ¿pero por qué tengo que mantenerme relevante? ¿Por qué y para quién? ¡Qué ¿Para maravilla! quién? ¿Con quién tengo que quedar bien? ¡Qué liberación! No, yo no tengo que quedar bien con nadie más que conmigo misma y con mis hijas. Sí. Yo no quiero que digan, ay, mira, fue la mejor periodista. Yo quiero que digan mis hijas, fue la mejor mamá. Eso sí es importante para mí, ¿no? Claro. ¿Qué podríamos decir? De repente, hace 20 años no hubiera pensado eso. No, obviamente no. De repente no era momento. Entonces me dicen, te fuiste a la cima de tu carrera. No es cierto. O sea, yo cuando lo veo, yo no pienso que será la cima de mi carrera. Número 1. Pero también pienso que hubo mejores épocas antes de ese momento. Yo creo que hubo una época de oro de la televisión hispana, que no fue cuando yo me fui, que fue antes. Fue antes, de que yo me fuera. Y por muchas razones, ¿no? Porque estábamos creciendo, la comunidad latina de Estados Unidos estaba creciendo, estábamos adquiriendo mayor poder político. Las coberturas que hacíamos de Latinoamérica, ahora ya a nadie le importa, man. O sea, ¿qué es eso? Bueno, los programas de ustedes se veían en Latinoamérica, se vendían aparte en Latinoamérica. Entonces, en términos del tipo de cobertura que se hacía, el tipo de programas que hacíamos, luego empezaron, que recorte de presupuesto y que ya no podemos volar aquí, que ya no podemos hacer esto allá, no, que vamos a hacerlo por teléfono, no, que vamos a contratar a una persona X que lo haga y que nada más nos dé el audio. O sea, no sé, pero te digo, por ejemplo, los 90s, los 2000, fueron épocas de cambios en Latinoamérica. No sabes cuántas veces me tocó ir a cubrir una elección en Latinoamérica donde era la primera vez que pasaba de un gobierno militar a un gobierno civil, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas. Eso era una maravilla porque sentías que estabas viviendo la historia, claro. Eras testigo de la historia y estabas contando la historia. Sí, ahora hay gobiernos que se quedan años, como mi país, pues ya eso no lo puedes vivir ahora. Exactamente. Sí, lamentablemente. Y tampoco se está cubriendo tanto. ¿Por qué crees que no se está cubriendo tanto? Yo creo que hay otras prioridades, ¿no? Y también el mundo está cambiando, ya no hay tanta atención. Mira, las cadenas americanas, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar en televisión, todas las cadenas tenían un buró para Latinoamérica, que estaba normalmente basado en Miami porque era más fácil viajar a Latinoamérica. Todos cerraron. Terminó la Guerra Fría, no nos interesa más. O sea, ¿cuántos de mis excompañeros de ABC, CBS, NBC fueron a Centroamérica, iban a México, iban a Sudamérica a cubrir elecciones, Pero ya no hay ese interés. Ahora el interés es hacia el otro lado del mundo, ya no se ve hacia el sur. Ya los medios de comunicación no ven hacia el sur, ven a África, Europa, Asia.
los intereses de Estados Unidos, porque la realidad es que la prensa en este país, la prensa general, no estoy hablando de la prensa en español, pero si no les afecta a ellos de alguna manera, si no hay los intereses estadounidenses están siendo afectados, entonces nadie quiere saber de eso. Qué interesante. Nadie le interesa, ¿no? Sí. Pero sí, bueno, fueron épocas muy bonitas, pero sí, pero que alguien me diga, era tu mejor año ese, no. ¿Y ahora cómo lidias, María Elena, con la tecnología? Porque, bueno, tiene sus retos y está cambiando totalmente, a cada rato cambia y se va para un lado. Fíjate, el otro día estaba viendo que Instagram nos llevó a los Reels, porque en los Reels, entonces sí, porque se pagaban, porque la gente los veía más, porque estaban impulsándolos más en el home para que tuviera mayor distribución, y ahora no echan para atrás, porque entonces los Reels ya no se pagan porque perdieron demasiada plata. Sí. Bueno, TikTok, imagínate, o sea, TikTok, sí. Yo pienso en TikTok como hay tanta gente que se ha hecho famosa, que se ha hecho millonaria, que depende económicamente de TikTok, y se está hablando de que se va a prohibir, de que se va a cerrar, de que se va a prohibir. De hecho, hay algunos estados donde ya se prohíbe el uso de TikTok, especialmente dentro del gobierno, en algunas escuelas que están prohibiendo ya el uso de TikTok. Empezamos a depender mucho de la tecnología, y la tecnología como fuente de no nada más de información, sino de ingreso, como tú dices. Y eso va evolucionando. Porque de repente a lo mejor estamos viendo el principio del fin de Twitter, pero de repente va a tomar auge, ¿cómo se llama? Blue Sky, creo que es, no me acuerdo cómo se llama. Sky Blue, no sé qué. Es algo parecido a Twitter, que empezó Dorsey, que es el que Dorsey, claro, el fundador de Twitter, que ahora ya no está ahí, sí. Ahora está en otra plataforma. Sí, verdad. Ya. Pero una de las cosas que más me preocupa en este momento en términos de información, y yo hablo de noticias, es la gran división que hay en este país. Me acuerdo haber hablado con un colega que decía, no, yo estoy muy preocupada por la división política, que dice, ¿esto qué importa? Lo que importa es los impuestos. Le digo, no. Las consecuencias de esta división se van a sentir a todo nivel, a nivel amistades, a nivel empresas. Y el hecho de que hay tantos medios y tantas fuentes de información, y que está YouTube y que la gente considera que YouTube es un noticiero real, o hay gente que los produce como si fueran noticieros reales y no lo son, que hay mucha desinformación, y esa desinformación lleva a gente a tomar decisiones, o sea, sin base, equivocadas. Y yo siempre he pensado que un pueblo mal informado o desinformado es vulnerable a los abusos de los que están en el poder. Y tú lo sabes en tu país. Sí, señora. Sí, me suena conocida. Son vulnerables. Sí. Y tú sabes por qué eso es en el país. Y es cierto. Y eso es lo que a mí me preocupa. De que la gente ya no sabe qué fuente es la real. Sí. Mira, yo soy periodista, yo tengo amistades que no creen lo que yo les digo. Entonces yo les trato de explicar, no son los mentirosos. Un medio reputable, un medio serio, no puede contar mentiras. Sí, te lo hacen todo el tiempo. No, porque las leyes de difamación son tan estrictas que no puedes decir mentira. Tienes que verificar los datos, tienes que verificar los hechos. Cualquier reportaje que yo haga en ABC tiene que pasar por... Y acabo de hacer uno de una película y entrevisto a unas actrices. Tiene que pasar por Standards and Practices. ¿Cómo se dice eso? El departamento de Standards and Practices. De buenas prácticas, vamos a decir. Exactamente. Bueno, de buenas prácticas. Y te sugiere, no, cambia esta palabra, no cambia esto. No podemos decir esto a esta persona. No, tenemos que atribuir este dato a quien lo dijo. Y hay que esperarnos a que... O sea, no. Pero... de repente hay algunos medios que sí dicen lo que quieren, y yo trato de explicarle a mis amistades. Hay una gran diferencia entre lo que es noticias y lo que es opinión. Entonces, en cuanto a opinión, de repente puede ser más libre, sí, pero también hay el peligro de difamación. Mira lo que acaba de pasar con Fox, que tuvo que pagar $787 millones sí, por las mentiras y la difamación. Sí. Y ese mismo día que lo pagó, al día siguiente salió el periodista. Entonces, cuando tú ves que un político sale y te dice, eso es mentira, le digo, si los demandan, créele, si no, él puede decir una cosa, cualquier cosa, porque una cosa es
¿cómo se llama? La corte de opinión pública y otra cosa es la corte real, ¿no? Claro. Que ahí sí no puedes mentir. Entonces, a mí sí me preocupa de que hay tantas fuentes que la gente ni se pregunta. No sabe qué creer. Claro, no, porque además es que cualquiera te lo dice, ¿viste lo que pasó en no sé qué, que no sé qué, cualquier cosa? Pero ¿dónde viste eso? En Facebook. Exacto. ¿Pero qué medio? ¿Pero qué página Facebook, web? pero Facebook es un medio. Ellos estaban publicando un artículo de quién. Exacto. Pásame el link que yo te digo si es verdad o no es verdad. O sea, es interesante, sí. Mira, Mari, 2 preguntas más antes de que te vayas, porque ha estado la charla súper interesante. Además, qué bueno tenerte, aprender de ti. Y es increíble como gracias por la invitarme. experiencia no pasa en vano, ¿no? Y es algo que está allá adentro, que nadie te la puede quitar. El concepto del éxito, quiero que me lo des. Y quizás cómo ha mutado con el tiempo, ¿no? Porque así ha cambiado, sí. Sí. Y después te digo la otra. Yo creo que ha cambiado porque el éxito depende de cómo lo ve cada persona, ¿no? Hay gente que considera que el éxito es tener un puesto importante y una buena cuenta de banco, y hay personas que piensan que el éxito es que salgas en revistas, que la gente que te reconozca, tener fama y fortuna. El reconocimiento de la gente, sí. Pero de repente el éxito es simplemente cumplir tu meta, por más chiquita o grande que sea. Por eso yo siempre he pensado que debemos de fijarnos metas a largo plazo y después metas más chiquitas. Yo tengo una rutina que en Año Nuevo, pues no el 31, sino el 1, hacemos un almuerzo, cada quien tiene sus metas, lo que llaman, metas para el siguiente año. Ya. Yo sé que para mucha gente es ridículo, pero sí, hay que hacerlo. Entonces te fijas una meta y luego submetas de que quiero hacer esto, pero ¿cuáles son los pasos que tengo que tomar para hacer lo que quiero hacer, ¿no? Entonces, cada uno de esos pasos es un éxito. Ya. Entonces, el problema es que si no sentimos que estamos logrando algo y no tenemos ninguna meta, ¿cómo la medimos? ¿Cómo medimos ese éxito? Sí. Es que yo creo que necesitamos cada persona, y puede ser diferente para cada persona, no hay problema. Yo tengo mi definición de éxito y tú puedes tener la tuya. Claro. Y todos pueden tener la de ella. Sí. Mis hijos pueden tener las de ella. Que entiendas, esta es mi meta no, esa es mi definición de éxito. ¿Qué tengo que hacer para sentirme exitosa? Entonces, fijarte un camino y en cada paso sentirse exitosa, porque si no, uno va a vivir frustrado y no hay nada peor que sentirte frustrado y fracasado. Wow, y cuando una de esas metas no la logras, invéntate otra meta y cambia de meta para que no sientas esa frustración de no sentir que tienes éxito. Claro, para que tengas esa sensación de progreso, además, no de estancamiento. Esa me gustó. Vamos otra vez con la planificación. Es algo importante dentro de tu vida. Y la otra pregunta, María Elena, es que me des 3 tips para reinventarse, ya que te ha tocado por decisión propia y en defensa propia. 3 tips para reinventarse. Identificar a lo que te quieres reinventar, definitivamente. Hacer un poco de investigación sobre qué va a tomar para reinventarte y que empieces a tomar los pasos necesarios. Sencillito. Yo sencillito creo que sí, ¿no? Básico, o sea, porque puede ser importantísimo. cualquier cosa. ¿Sí? De repente quieres reinventarte y cambiar de hobby. Bueno, ¿cuál hobby? ¿Y qué necesito para llegar ahí? Y empezar a tomar los pasos. Porque si no damos ese primer paso, nunca vamos a lograr reinventarnos. Pero dentro de todo eso, yo creo que lo más importante es pensar, ¿qué haría si no tuviera miedo? Sí, esa pregunta es maravillosa. Porque el miedo, no sé ni de dónde vino. Sabes que yo vi eso primero lo leí en el libro. Pero tú parecieras, ¿no?, que no lo tienes. Y luego lo vi en Facebook, en un letrero, porque Facebook está lleno de letreros en la sede de Facebook. Ajá. Y luego me enteré que era de la Madre Teresa. Bueno, yo no sé quién lo dijo. Y tampoco, no sé quién lo dijo. A lo mejor fue Jalil Gibran, no sé. Sí, exacto. Puede ser cualquier persona. Pero es una frase muy poderosa, ¿no? ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Porque el miedo nos paraliza y no nos permite ser la mejor versión de nosotros mismos. Sí,
Sí, pero tú no has tenido miedo, Mari, no se te ve. Que haya sido algo que te haya detenido. No, nunca me he dejado consumir por el miedo. No. Pero obvio que siempre tienes miedo de algo. Yo cada vez que tengo que entrar en un escenario me da miedo. Pero ¿qué hago? Digo, ok, me voy a poner fuerte y si voy a salir a hablar, más vale que sepa de qué voy a hablar y que me prepare y que lea y que tengo que entrevistar al presidente. Bueno, pues, me da miedo, pero voy a hacer toda la investigación necesaria para saber toda su vida, para saber qué me va a contestar, para saber cómo refutar lo que me va a contestar, para poder detectar sus mentiras. Entonces así te preparas, pero todo empieza con esa duda, ¿no? Claro. Bien. Sí, y así no hay espacio. Prepararse para que no haya espacio para la duda. Gracias, María Elena, por venir en Defensa Propia. Gracias por invitarme. De verdad, súper interesante conversar contigo. Muy divertido, podríamos hablar horas. Horas. Ya yo estaba por aquí. Bueno, vamos a hablar entonces de cómo hacen las preguntas, pero eso será otro episodio. María Elena Salinas, aquí en Defensa Propia. En Defensa Propia fue presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona, con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Para Rayos Studios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia.